Bienvenidos a Furia Pop, un podcast en el que nos encantan las series y las películas, discutimos sobre temas algo sensibles, pero también nos reímos. Les invitamos a que nos acompañen con las sustancias recreativas que prefieran. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de Furia Pop. Hoy estamos muy alegres, muy emocionadas de contar con la compañía de dos personas increíbles representando a Ruta del Clima. Tenemos a Adriana Vázquez y a Sam Goodman con nosotros y estamos sumamente emocionadas por el tema que vamos a tocar hoy. Con el nombre de la organización creo que ya les di un poquito de una pista de cuál va a ser el tema. Vamos a estar hablando acerca de la crisis climática, cómo eso se ve representado en diferentes tipos de contenido audiovisual y cómo eso impacta nuestra realidad y nuestras vivencias. Hola, muchas gracias por escucharnos nuevamente. El tema está súper interesante, la verdad es que tengo mucho entusiasmo. Creo que vamos a aprender mucho, yo voy a aprender muchísimo, sin ninguna duda. Y más bien le doy la palabra a Adriana y a Sam para que se puedan presentar un poco más. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para la Ruta del Clima es un honor formar parte de este espacio, ¿verdad? Y compartir un poquito de lo que sabemos sobre la crisis climática, sobre el cambio climático y nuestro enfoque que es principalmente como generar conocimientos alrededor de este tema y sobre gobernanza climática. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y vamos a ver qué les podemos compartir de la parte de las películas y el cambio climático. Sí, muchas gracias por invitarnos y sí, es que creo que sería una conversación muy interesante sobre como algo nuevo para nosotros. Y bueno, ya metiéndonos un poco en el tema, creo que un buen inicio es una película que está bastante reciente, que se llama Don't Look Up, con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, entre un reparto bastante conocido de actrices y actores. Y bueno, a mí esa película me pareció súper interesante porque es como que hay una catástrofe que está a punto de llegar a la Tierra, ¿verdad? En este caso es un meteorito, pero incluso el director ha dicho que es una metáfora de la crisis climática y pues hay un montón de científicas que quieren hablar sobre el tema, sin embargo no les prestan mucha atención, incluso en los medios de comunicación pues se burlan un poco, las personas de la política pues tampoco le ponen mucha atención y ¿cómo lo vieron ustedes esta película y en relación a ser activistas de la crisis climática? Para mí fue una película interesante, pero desde mi perspectiva hay una cierta presunción en esta película. Y esto es para un público específico, no parece que está diseñado para el público. Entonces me gustaría si ellos trataron de ampliar el enfoque, de ampliar el público. Entonces yo creo que fue diseñado para la gente que ya saben que es la crisis climática y la urgencia. Fue un película interesante, pero creo que, no sé, como la presunción en Don't Look Up fue un poco problemático desde mi perspectiva. A mí, a nivel personal, me parece que es una película que retrata de una manera bastante cómica, podría decirse, como el tema de la crisis climática, especialmente como lo manejan los medios de comunicación. Pero a mí me hizo pensar, justamente hace poco estábamos en una conferencia sobre cambio climático en Alemania, donde se estaban negociando diferentes temas y como hay un tema en particular que ahorita está en la agenda, que es el tema de daños y pérdidas, que es cómo afecta a las comunidades el cambio climático, ¿verdad? ¿Qué daños y qué pérdidas se van provocando? Y estamos como todos empujando a la importancia de que este tema se aborde y se discuta y que se negocie alrededor del tema de daños y pérdidas. Y a nivel político como que no se prioriza, ¿verdad? Como que la gente no lo quiere llevar, como que lo ignoran, como que es algo que todavía no está pasando, es algo que todavía no nos está afectando. Y para nosotros los países del sur global es algo que ya nos está afectando y es algo que ya estamos viviendo. Entonces era como bien extraño estar desde diferentes países empujando a que el tema se posicione en la agenda y por otro lado ver a los políticos
ignorarlo y simplemente no está pasando, no es algo que vamos a discutir ahorita. Entonces me hizo pensar mucho como en eso, ¿verdad? Como al final a veces hay sectores que estamos empujando por temas que son importantes y que al final nos afectan a todos y todas, pero hay otros sectores que simplemente no les interesa meterlo porque se van a ver afectados y van a tener que cambiar sus políticas o sus prácticas alrededor de este tema. El otro día estaba viendo en una serie que está en Netflix, se llama Working Moms. El tema de la serie no tiene nada que ver con clima, sin embargo, en uno de los episodios se hace alusión a dos personajes que están teniendo un conflicto, una conversación, y un chico le dice a la muchacha, ¿cómo es que estás hablando de calentamiento global? Que ya ahorita no estamos hablando de calentamiento global, sino de cambio climático. Y él le decía, ¿cómo vas a hablar de calentamiento global si en este momento está cayendo nieve? Eso es una mentira, es un invento de la prensa, de los medios que nos quieren hacer creer cosas absurdas y que nos están oprimiendo y que quieren quitarnos nuestras libertades y demás. Y eso que menciona Adriana me resuena muchísimo porque es eso, cuando se toca el tema de la crisis climática que está oprimiendo a una población ya tradicionalmente oprimida como es el sur global, siempre se ve desde la perspectiva del privilegio de nos quieren quitar cosas que ya tenemos, nos quieren reprimir, nos quieren hacer vivir una vida mucho más austera, mucho más limitada y demás. Entonces me parece un tema súper interesante cómo en las esferas políticas y de los círculos económicos que lideran el mundo, este tema todavía se rehúsa tantísimo a conversarlo. Sí, totalmente. Yo vi ese capítulo también de esa serie y me pareció como muy gracioso, ¿verdad? Porque al final quienes tienen esta discusión son dos chicos jóvenes, ¿verdad? Colegiales. Y yo me quedaba pensando como cuánta gente en realidad tiene esta discusión sobre si el cambio climático es real o no, ¿verdad? Porque usualmente hay personas bien extremistas que dicen, no, eso no está pasando, o no me va a afectar a mí, o eso no tiene nada que ver conmigo. Y también en uno de los procesos que estamos desarrollando ahorita, que es un proceso de consulta, le preguntamos a la gente cómo se está viendo el cambio climático en sus comunidades. Y la gente es bien consciente, la mayoría de las personas dicen, bueno, llueve más, ya no se puede sembrar igual, ya se me inunda la casa siempre, antes no pasaba, ¿verdad? Y un muchacho universitario me decía, es que a mí en la universidad hay compañeros que me dicen que el cambio climático no existe y que es algo que no está pasando. Eso acá en Costa Rica, en un país que sabemos que nos vemos afectados día a día por el cambio climático, que vemos en las noticias, como cada vez que llueve todo se inunda y todo colapsa, ¿verdad? Entonces creo que también tenemos como que repensar mucho cómo es que el mensaje no está llegando y por qué no está llegando a la gente y por qué no se quieren incomodar, ¿verdad? Porque todos y todas somos responsables de lo que está sucediendo. Claro, y es un tema de incomodidad, tenemos que incomodarnos. Hace poco estaba conversando con una amiga acerca del impacto ecológico, del consumo energético más que tienen, por ejemplo, las mansiones comparados con un hogar promedio y cómo personas que están en ese inmenso y casi que absurdo privilegio de vivir en una mansión de 15 habitaciones, 15 baños, 27 cocheras, consumen lo que equivaldría casi que a un barrio promedio y esas personas, su argumento es, no, yo no me quiero incomodar. Nosotros vemos mucho como este desbalance de poder también en los procesos que llevamos a nivel local, ¿verdad? Cuando uno habla con comunidades que hemos estado investigando recientemente, comunidades que se están viendo afectadas por el cambio climático y con todo este tema de daños y pérdidas, uno les pregunta cómo se han ido adaptando, qué prácticas están haciendo, e identificamos que ya son comunidades que están desarrollando procesos como para adaptarse y para mitigar y para buscar de qué forma proteger el entorno en el que viven. Y por otro lado nos dicen cómo tienen que lidiar con conflictos socioambientales como la gran corporación que está a la par volándose el manglar, ¿verdad? Quitando todo el manglar, o la gran corporación que está sembrando
azúcar, bueno, caña de azúcar o piña o las camaroneras, ¿verdad? Que están afectando su entorno y que no se están incomodando. Al final son las comunidades las que se incomodan, son las comunidades las que están activando procesos para recuperarse y para verse menos afectadas, porque obviamente ellos son a los que se les está metiendo el mar, ellos son a los que se les están inundando las casas, son los que no tienen agua potable. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que evidenciar que también nosotros podemos incomodarnos un poquito, que también nosotros y nosotras podemos hacer cosas para cambiar el entorno en el que estamos y para ojalá vernos menos afectados. Sí, es frustrante diferenciar la responsabilidad individual de los fallos del sistema. Es difícil justificar las acciones individuales cuando hay gobiernos que proporcionan subsidios de los combustibles fósiles y apuntalan estilos de vida sostenibles. Al mismo tiempo, vemos estilos de vida de los ultra ricos, particularmente en el norte, que son simplemente injustificables. Y para mí es como un paradojo. Es difícil porque sí me gustaría vivir como de una manera sostenible, pero también entiendo que mis acciones no van a tener un impacto si no cambiamos el sistema. Y sí, eso y para mí es muy difícil de procesar esto a un nivel personal. Claro, y a nivel de medios de comunicación, pasando desde pues noticias, televisión, hablando también del cine, ¿cuáles creen ustedes que deben ser como los, digamos, los puntos en los que debemos enfocarnos al hablar de crisis climática y también en no caer en algo demasiado fatalista? O yo no sé si realmente deberíamos de caer en algo súper fatalista porque esa es la realidad del futuro, o si podemos buscar un balance entre pues darle a las personas como formas de tomar acción al mismo tiempo que damos esperanza, ¿no? ¿Tenemos esperanza? Me pregunto eso también. Sí, bueno, lo que leí de la científica famosa Katherine Hale dijo que para abordar crisis climática la cosa más importante es para discutir la crisis climática. Entonces es importante para discutir eso, pero no, claro que no es suficiente. Yo leí una encuesta en los Estados Unidos desde cuál es la gran amenaza a los estados y como un 20% o algo así dijo como gasolina, inflación, 1% dijo la crisis climática. Entonces no podemos eliminar este tema en las noticias y en los debates y también en los programas en el cine, en la tele. Y sí es difícil de perder la esperanza en este momento, y es que siempre en la ruta de clima siempre vamos a las conferencias, siempre asistimos, pero no vemos mucho progreso. Es que si seguimos, y especialmente en este momento, como el momento que el precio de la gasolina sube, es que todos están cambiando sus políticas ambientales para abordar esta crisis y están olvidando de la crisis climática. Entonces, creo que sí es difícil de perder, pero no tenemos la opción de perder la esperanza. Sí, yo creo que si nos quedamos en la posición de ya no se puede hacer nada, va a ser peor. Y creo que es como una posición bien egoísta, ¿verdad? Y hay que tener como, no sé si esperanza o empujar, ¿verdad? Yo creo que más que tener esperanza hay que empujar para que se den cambios y nosotros mismos empezar a hacer cambios desde ya, desde nuestros espacios, desde la gente cercana que tenemos, ¿verdad? Porque al final la crisis climática nos afecta a todos y todas de nuevo, o sea, todos desde ya lo estamos viviendo, entonces no se trata de, eso va a pasar en el 2050 cuando lleguemos a 1.5 grados, no, o sea, el informe del IPCC de este año, que es como la entidad como a nivel científico, ¿verdad?, dice que ya estamos en 1.1 grados, o sea, ya estamos pasándonos y hay lugares
en Centroamérica en particular, donde la temperatura ha incrementado ya 1 grado, y esto tiene implicaciones a nivel ecosistémico, tiene implicaciones a nivel humano, tiene implicaciones a nivel económico y social, y no podemos quedarnos esperando a que alguien más haga algo. Creo que somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer algo ya. Entonces, sí, hay que tener esperanza, pero también hay que tener acción desde ya y desde nuestros espacios. Sí, y a mí lo que me genera mucho disconfort es lo que hablábamos al principio, antes de que comenzáramos a grabar, que a las personas a quienes la crisis climática les cae más duro es a las personas que están en una menor posición de privilegio, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en la escala de privilegio, probablemente a una persona, a un hombre blanco, heterosexual, clase media alta, que vive en el norte global, que no tiene una condición de migración irregular, la crisis climática probablemente tal vez nunca le toque. Tal vez nunca le pase por encima porque va a tener acceso a su casa, si hace mucho calor va a poder usar aire acondicionado, sus alimentos van a estar ahí sin ningún peligro, no tiene que exponerse a ningún tipo de agroquímico para que los alimentos estén en su mesa. Mientras que las personas que están en el sur global, si se viene una inundación y se llevó la casa, se quedaron sin casa, tienen que exponerse a infinidad de agroquímicos para que seguir cultivando, para seguir abasteciendo de alimentación al norte global. Si llueve, tienen que ir a trabajar, si se enferman, no les pagan, entonces se alimenta, ¿verdad? Todavía el círculo de pobreza. Entonces, como también esa responsabilidad individual, esa empatía y esa compasión como seres humanos nos falta muchísimo desarrollar, porque creo que el discurso de mientras yo esté bien y a mí no me impacta, no hay nada que hacer, no tengo por qué presionar a mis políticos y a mí en este momento en mi casa no se me mete el agua, no tengo calor, tengo bananos frescos cada vez que quiero porque ahí en América Latina los producen y las piñeras también están reventando el suelo y ¿qué importa? Tengo mis fruticas frescas todo el tiempo. Y mientras tanto, a las personas que sí les afecta un montón, no es que no tienen poder de decisión, pero sus prioridades para salir a hacer una protesta política quizás no son las más altas. Su prioridad en este momento es alimentar a su familia y continuar con un trabajo que le paga una miseria. Puña, y cómo logramos despertarnos y desarrollar y cultivar ese abordaje empático hacia las decisiones políticas, porque me parece que las decisiones políticas que estamos tomando socialmente carecen totalmente de una visión empática y compasiva. Mucho del cambio climático está en dejar de pensar individualmente y empezar a pensar como un todo y lo que decías es cierto, digamos, tal vez la persona que está en su mansión en el norte global nunca se va a ver afectado de una manera 100% directa por el cambio climático, pero creo que sí lo están empezando a vivir, ¿verdad? Tal vez no lo están aceptando, pero cuando quieran ir a la playa van a decir, uy, no, está demasiado caliente, o cuando quieran conseguir los bananos de Costa Rica, tal vez no los van a poder conseguir porque el limón se lo llevó una inundación y tal vez no estén tan disponibles o estén más caros. Creo que en algún momento se van a ver afectados por el cambio climático, pero creo que para ese momento va a ser ya muy tarde para tomar acción y creo que eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿verdad? Como no deberíamos de esperar a que tomen acción ellos, sino que nosotros deberíamos desde ya estar empujando para que se incomoden, incomodarles más. Totalmente. Sí. De hecho, eso me hace pensar en algunos ejemplos de películas en los que las personas empiezan, digamos que la humanidad empieza como a tomar más acción, tomando en cuenta incluso como a las personas con más poder, porque ya les está afectando a todo el mundo. Por ejemplo, en Interstellar, pues llega un momento en el que todos los cultivos están contaminados en todo el mundo, entonces es hasta ese momento que la gente de más poder decide hacer algo, ¿verdad? Porque ya no pueden sembrar, ya no pueden comer. Por ejemplo, en Mad Max es un escenario súper distópico, pero relacionado a lo que decía Pri, de cómo le afecta de forma desigual a unas personas respecto a otras. En Mad Max vemos un escenario distópico en el que, bueno, sí, le afecta a todo el mundo, el cambio climático, la crisis climática. Sin embargo, es a las mujeres, en este caso, a quienes más las termina afectando, ¿verdad? Porque termina en una posición de violaciones, que ya sucede, ¿verdad? Pero ahí lo lleva como a un escenario pues mucho más catastrófico.
y ahí se nota cómo, aún estando en una distopía, aún estando en un escenario catastrófico, igual van a haber divisiones de poder, como siempre, ¿verdad? Y van a haber algunas personas a las que sí les va a afectar, pero les va a afectar menos y de hecho se van a aprovechar de las personas con menos poder para ganar beneficios y lograr que les afecte menos esta crisis climática. Al fin y al cabo, pues siempre es una cuestión como de egoísmo, ¿no? Como incluso estando en el apocalipsis, en el final del mundo, igual yo que estoy en el poder, voy a ver qué hago para estar mejor que la otra persona. Bueno, recuerdo que cuando estaba en la escuela de posgrado, estudiamos los escenarios del mundo futuro y el más distópico era Mad Max. Y creo que con una sociedad hiperindividualista y capitalista, un escenario tan drástico, no tan drástico como Mad Max, pero es posible si no empezamos de abordar crisis climática en una manera con más empatía, como estaba diciendo, y como si no tomamos en serio, pero creo que como va esta sociedad, como va el mundo en este momento, creo que estamos en un camino muy asustante y creo que Mad Max puede ser un buen advertencia, un warning para el futuro. Así es un súper llamado de atención hacia lo que vamos. Me parece que Mad Max, Interestelar, también es si no hacemos algo ya, si no hicimos algo hace 10 años, vamos para allá. Y si no hacemos algo ya, definitivamente eso está a la vuelta de la esquina. Y es alarmante saber que el cambio no solo tiene que ser a nivel de cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, cómo dejamos de pensar que somos entes totalmente ajenos a lo que está acá, que yo observo nada más la naturaleza y la percibo y la experimento, pero yo no formo parte de ella, por lo tanto no me tengo que involucrar, sino que el cambio también tiene que ser social, porque si no, como mencionaba Azul, en Mad Max vamos a ver las mismas jerarquías y los mismos problemas sociales y no vamos a hacer nada. Como sociedad vamos a seguir mal y no vamos a lograr avanzar a vivir en un estado de equilibrio, de balance. Y bueno, es que este tema da para tantísimo, ¿verdad? Cada arista revela algo más y nos vamos para atrás a todas las relaciones de poder, los procesos coloniales y de conquista, cómo vinieron a romper también la relación que había de pueblos indígenas con la naturaleza, cómo existía también una relación de balance, de respeto, de armonía, donde sí se usan y se consumen recursos, pero siempre desde una perspectiva de respeto, de conservación, de yo también formo parte de todo lo que me está rodeando y por lo tanto cada acción que yo tome también tiene un impacto directo en mí. Y es un cambio grandísimo el que tenemos que hacer como sociedad y ahorita el ambiente es el síntoma que a mi parecer es lo que nos está pegando gritos de que vamos por un camino terrible si no hacemos y empezamos a hacer una presión real y ¿cómo se llama? Consistente, no dejarlo caer, como decía Adriana, no que sea un temita de moda que sale cada 2 o 3 meses y ya luego se nos olvida porque hay algo que nos conviene más. Sí, sí, totalmente. Creo que, bueno, yo creo que ya la juventud se está movilizando un montón y eso es una buena señal y eso da esperanza, ¿verdad? Ahora la misión es llegar como a estos otros sectores que no se están moviendo tanto y que no están priorizando el tema. Y al final empujar a que estos sectores se movilicen va a resultar mucho de evidenciar cómo ya la gente se está viendo impactada y un tema de exigencia de derechos. Creo que al final todo esto se resume a que hay que exigir los derechos de las poblaciones más vulneradas y que estas poblaciones son las que también tienen que alzar la voz y parar y decir, no, esto no puede seguir así y yo exijo mi posibilidad de tener un entorno saludable en el cual desarrollarme y la posibilidad de tener agua potable y seguridad de que mi casa no va a desaparecer en la próxima inundación. Creo que es mucho de dar esas herramientas a las poblaciones para que exijan sus derechos
a un ambiente sano. Qué fuerte. También antes, cuando lo habíamos grabado, estuvimos hablando un poco sobre posiciones extremistas, ¿verdad? Porque ahí, hay bastantes referencias en cine y cine y televisión, que por cierto también ayer estuve investigando y dentro de la ciencia ficción hay un subgénero que se llama climaficción, ¿verdad? Entonces son todas esas películas de ciencia ficción en las que imaginan pues escenarios distópicos respecto a la crisis climática. Que bueno, tal vez ya no tengamos que hablar tanto de ficción porque por lo que hemos conversado parece, como decían antes, que está a la vuelta de la esquina. Pero regresando al tema de los puntos de vista más extremos, hay varios ejemplos de personajes. Por ejemplo, Thanos en Avengers es un personaje cuya misión es desaparecer a la mitad del universo con el fin de lograr un balance. También está Hiedra Venenosa, ¿verdad? Poison Ivy en todo el mundo de DC Comics, que también es una villana, o así la ponen, ¿verdad? Una villana que toma medidas extremas con tal de generar, digamos, un beneficio para el medio ambiente. Y también en Godzilla, en la segunda, que es el rey de los monstruos, así se llama la película, gran parte de la premisa es que unos científicos liberan como a unos titanes, incluyendo a Godzilla, con el fin de que maten a gran parte de la humanidad y con eso pues también lograr un impacto ambiental favorable. Y a mí ese tipo de películas me preocupa un poco como esta idea de que las personas que están a favor del medio ambiente las ponen como villanas, ¿no? Como, o sea, esta idea entonces de que son villanos. Claramente esas personas están tomando acciones muy extremas que no son la realidad, ¿verdad? No es como que nadie está haciendo como cosas así tan extremas, además porque es ficción y no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero también este mensaje de que luchar por el cambio climático de alguna forma te convierte algunas veces en un villano. ¿Un villano para quién, verdad? También. ¿Villano para quién? Y también, no sé, digamos, yo me imagino como un villano así en nuestro contexto, si lo lleváramos a la realidad, creo que el problema sería que se priorizaría la sobrevivencia de algunos sectores y de nuevo, ¿quiénes van a verse afectados? Es como, bueno, ya por sí están mal, mejor que desaparezcan, ¿verdad? Mejor que sigan, que simplemente no existan, porque por sí ya están mal, ya sus islas desaparecieron, entonces, ¿por qué nos vamos a preocuparnos porque tengan una casa si ya su isla desapareció, por decir algo tan básico? Entonces, es ciencia ficción, pero al paso que vamos va a haber un momento en que se va a priorizar algunas poblaciones y se va a dejar por fuera nuevamente a las más vulnerables. Entonces, cuando uno escucha a una persona que vive en una de las islas del Pacífico que dice es que mi isla se está desapareciendo, mi cultura está desapareciendo, mis conciudadanos no tienen dónde vivir, para mucha gente puede ser muy cómodo, como no es mi problema, mejor que desaparezcan, ¿verdad? Porque ya no van a tener tanto impacto y a todos nos beneficia y bueno, chao, ¿verdad? Entonces creo que eso puede ser como un escenario bien triste, pero no me extrañaría que llegue a suceder, no sé, en el peor de los casos. Creo que la expresión eugenésica del capitalismo es algo que vemos una y otra vez. A veces un poco más grande, a veces un poco más claro y a veces un poco más silencioso. Yo no lo quiero llevar a algo tan extremo, pero el hecho de que en este momento haya poblaciones vulnerables expuestas a agroquímicos con tal de suplir de alimentos a otras poblaciones no vulnerables es algo gravísimo. Y el impacto ambiental que tiene no solo directamente en la generación que está ahorita trabajando, sino 3, 4 generaciones más adelante, ¿cuáles impactos van a tener eso? Y no se toman estas acciones, y ahí pienso mucho en la película que estábamos hablando al principio, en Don't Look Up, cómo no les importó nada porque al final tenían ahí una burbujita que se iba a salir en su navecita a buscar otro planeta y solo pensaron en yo me voy a salvar y el resto de ahí, qué pena, no tenías la suficiente plata, los suficientes recursos para que fueras lo suficientemente relevante para incluirte en mi plan de acción
para que sobrevivieras. Entonces es alarmante, es desolador, es muchas cosas, te pone a pensar en qué sociedad tan egoísta en la que vivimos, que hasta que no tengas el tsunami en la puerta de tu casa, qué pena, pero a mí no me importa, es algo que se ve por tele, como el glaciar que se acaba de caer en Kirguistán fue. Si está muy lejos allá, en un país que ni siquiera sé cómo se pronuncia el nombre, ay sí, qué terrible la crisis climática, pero aquí en Costa Rica todavía llueve un poquito y uno puede sobrevivir. Y no debería ser así, debería causarnos la suficiente molestia e incomodidad para que estemos pegando alaridos sociales y llevando cambios a niveles muchísimo más grandes. Y aún así no nos movemos. Qué serio, qué cosas tan serias no nos muevan. Yo quedé impactado con eso que estabas diciendo. De hecho, no me acordaba que eso pasaba en la película, ¿verdad? La gente más poderosa se va del planeta. Y eso yo creo que puede pasar totalmente. O sea, ya hay muchas exploraciones fuera del planeta Tierra. Y de verdad hay gente que tiene tanta plata. Por ejemplo, Elon Musk hizo un viaje a la Luna. Porque sí, ¿verdad? Porque tiene mucha plata. Entonces, creo que en unas décadas fácilmente, ya como vamos, el mundo puede estar colapsando ambientalmente y la gente multimillonaria va a poder decir, nos vamos para otro lado. Que la Tierra se muera, nosotros tenemos el poder para irnos a otro lado. Qué fuerte pensar eso. Pero creo que en la vida puede real pasar. se puede ver cómo las naciones más ricas evitan la responsabilidad en el contexto de daños y pérdidas, como Adriana explicó antes, es que los Estados Unidos bloqueó lengua súper importante que dice que los países más ricos no son responsables para daños y pérdidas y la lengua está específicamente en el texto que acompaña el Acuerdo de París. Entonces podemos ver en el contexto de las negociaciones climáticas cómo está vinculado de lo que describiste en las películas. Sí, se vuelve muy fácil no hacerte responsable y decir, esa no es mi culpa, no es mi problema, no voy a pagar por las emisiones de todos estos años atrás. Y vean a ver ustedes cómo solucionan. De por sí ya les estamos dando ayuda humanitaria, ¿para qué quieren más plata si ya tienen ayuda humanitaria, verdad? Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, somos los países que no somos prioritarios y en el momento en el que esto desaparezca, vamos a ser los primeros en desaparecer. Muchas gracias. Eso sería. Nos vamos a ir en la tanda de primeros y bueno, a ver qué nos espera. Me gustaría que fuéramos como orientándonos hacia un tema de conclusiones, porque si bien todo lo que hemos hablado de una u otra manera tiende a convergir en la desesperanza y la preocupación, como decía Sam al principio, tenemos que mantener la esperanza viva de una u otra manera, porque si caemos en una desesperanza absoluta, caemos en una desmotivación, no vamos a tener iniciativas y lo que pensábamos que iba a pasar en el 2050 puede estar pasando en el 2030. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Creo que hemos tocado temas muy importantes acerca de cómo podemos exigirle a nuestros sistemas políticos y sistemas económicos cambios más sustanciales, más sostenibles y que tengan un poco más de continuidad, y que no sean solo un tema de moda. Entonces me gustaría escuchar tanto de parte de Adriana, de Sam y de Azul, y yo luego ahí contaré qué se me viene a la cabeza. ¿Qué es eso que podemos hacer desde este espacio individual para empezar a causar un efecto dominó y ver cómo empezamos a movernos socialmente hacia una diferencia a nivel de la situación de crisis climática que estamos teniendo? Bueno, yo voy a empezar. Creo que lo más importante es definitivamente no perder la esperanza y no perder como este norte, ¿verdad? De lo que queremos hacer y lo que queremos cambiar. Creo que como sociedad nos toca participar en los diferentes espacios de toma de decisión, nos toca golpear la mesa y decir, hey, esto está pasando
y nos toca también compartir lo que ya sabemos con otras personas e ir haciendo pequeños cambios. Yo creo que desde nuestros espacios podemos tomar decisiones más conscientes ambientalmente e informarnos más e informar a otras personas y tratar de que todos y todas tomemos conciencia y participemos mucho más y que velemos porque en realidad hayan cambios reales y sustanciales y definitivamente trabajar de la mano para que la cosa esté mejor en el futuro, ¿verdad? Yo creo que si perdemos la esperanza y simplemente nos quedamos, porque es un tema deprimente, pero cuando una se pone a pensar en que yo me quedo pensando que todo se va a ir al carajo, ¿verdad? Y no voy a hacer nada, de ahí se va a ir más rápido. Entonces creo que desde nuestros espacios podemos tomar acción y eso, o sea, como ir haciendo cambios desde lo individual hasta llegar a lo colectivo y realmente darle seguimiento al tema. Creo que el tema es que los espacios de gobernanza climática a veces son bien cerrados y uno no se entera de qué está pasando, pero podemos ir buscando participar más, involucrarnos más e ir cambiando, ir empujando para que las cosas cambien. Para añadir un poquito más, es de esperar que podamos mantener un diálogo tanto en el cine como en la vida real que haga los responsables de la crisis climática rindan cuentas. Necesitamos construir un diálogo en torno a la justicia climática que ofrezca una verdadera crítica al sistema en que vivimos. Hablando de exigencias, ¿verdad? Porque hablamos muchísimo de cómo gran parte de la crisis se debe a las políticas públicas de los gobiernos y también a las grandes corporaciones. Yo lo que siento en ese momento es que hay que irnos a las calles, la verdad, como, no sé si es que desde mi desconocimiento, no lo sé, ¿verdad? Como, pero al menos en Costa Rica yo no veo como grandes movilizaciones de personas manifestándose por temas de cambio climático y creo que hay que hacerlo, o sea, por supuesto que hay que tener todos los espacios de diálogo político y demás, pero creo que también es momento de hacer grandes marchas, grandes movilizaciones reclamando, exigiendo derechos, ¿verdad? Lo que hablábamos antes de exigir el derecho a vivir en un mundo en el que todas las personas podamos vivir de forma sostenible. Me encanta. Y creo que después de todo lo que hemos conversado y he aprendido montones con los aportes de Adriana, de Sam y escucharte a vos, Azul, siempre es riquísimo. Creo que para mí se volvió algo mucho de fomentar esta conversación, este diálogo, compartir la información desde un lugar de hacer comunidad, ¿no? De me acuerdo que la persona que vive a la par mía, la persona con la que comparto este país, aunque yo esté aquí en la GAM, comparto el país con las personas que están en Limón, que están en la zona sur, que están en la zona norte, comparto este planeta con las personas que están en las islas del Pacífico, que están en Sri Lanka, que están en Ecuador. ¿Cómo me hago yo esa autorreflexión de que yo no soy el centro del universo, sino que comparto este planeta, no solo con seres humanos, sino con otro montón de especies y recursos? Y cómo desde ese lugar de reflexionar que soy parte de un todo, me motivo a tomar esas acciones, ¿no? Desde ese lugar de formo parte de todo y somos una sola unidad que estamos tratando de hacer algo, nos vamos a las calles, voy y hablo con mis vecinos, voy y me informo de qué está pasando con una organización y usar el privilegio, ¿no? Si yo estoy acá y tengo acceso a una computadora, a internet, a fuentes de información, a tener este tipo de conversaciones, ¿qué puedo hacer yo desde este lugar de privilegio en vez de nada más quedarme sentada y decir, bueno, es que el que yo tome una ducha de 30 minutos versus una ducha de 10 minutos no va a hacer la diferencia? Quizás no y quizás sí. A la larga no sabemos si esos 20 minutos de más en la ducha realmente van a marcar la diferencia. Pensar un poquito más allá de mi comodidad cotidiana y permitirme incomodarme con el cambio. Creo que eso que dijiste al final me encantó, ¿verdad? Desde el espacio en el que estamos hacemos un cambio, entonces súper importante. Y espacios como este también, que son como para una discusión como más relajada, ¿verdad? Pero que al final también nos hacen reflexionar y nos hacen ver que, bueno, todo lo que vemos en las películas, por más extremo que parezca, puede pasarnos en algún momento. Total.
Es una realidad, es una realidad. Entonces, sí, a informarnos mucho más y a no solo a tener esperanzas, ¿verdad? Que esperanzas viene de esperar, no esperar, sino tomar acción. Exactamente, exactamente. Entonces, todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos y motivarnos a seguir haciendo, a seguir existiendo, seguir resistiendo y exigir, exigir porque merecemos vivir de una manera muchísimo más balanceada, equilibrada y digna. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Adriana, Sam, por acompañarnos hoy. Realmente fue una conversación súper enriquecedora. Aprendimos montones y esperamos que todas las personas que nos están escuchando también se nutran muchísimo, se enriquezcan de esta conversación y que les deje ahí una semillita para reflexionar y para pensar qué pueden hacer en su día a día para recuperar la esperanza, transformarla en acción, en iniciativas y, y aspirar y luchar por un futuro diferente al que la ciencia nos dice que en este momento vamos enrumbados. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a Gracias a ustedes ustedes. por la invitación. Gracias.